Muchas gracias por invitarme a estar el día de hoy con ustedes. Las infecciones en la pancreatitis aguda se presentan en dos escenarios. Uno, el escenario de la infección pancreática, abscesos pancreáticos, necrosis pancreática infectada, lo que antes se llamaba pseudoquistes infectados, que ha venido cambiando en nomenclatura, o bien infecciones extrapancreáticas. Colangitis es una asociación no rara en los enfermos con pancreatitis aguda y litiasis biliar, colecistitis aguda, neumonías e infecciones de vías urinarias. Las infecciones. Sí, gracias. Las infecciones, como ven ustedes aquí en esta diapositiva, son parte muy importante en la evolución de los enfermos con pancreatitis aguda. De hecho, aquí cuando se divide en necrosis pancreática infectada o estéril, complicaciones locales infectadas o estériles, vean ustedes cómo la letalidad de las personas que cursan con infección es del doble de los que no tienen infección pancreática. Al igual que las insuficiencias orgánicas son más frecuentes en los que tienen infección que los que no la tienen. Como la necrosis es necesaria para que haya una infección pancreática, pues nos hemos encaminado mucho a tratar de diagnosticar necrosis desde un principio. En esta imagen les muestro a ustedes cómo entiendo yo la fisiopatogenia de la enfermedad pancreática, de la activación anormal de las enzimas que da lugar a la pancreatitis aguda. Lo que en este momento me interesa llamar su atención es a la parte de abajo, en donde la muerte celular, la hipoxemia, la hipoxia, la hipoperfusión, da lugar a la necrosis. Y fuera de un procedimiento quirúrgico, que en donde se puede ver la necrosis, el único método que tenemos para diagnosticarlo es una tomografía axial computada dinámica. Pero cuando ustedes indiquen una tomografía axial computada para buscar necrosis, deben tomar en cuenta estos aspectos. Uno, la necrosis no es un evento precoz, no se presenta en las primeras 24 o 48 horas de evolución. De hecho, se instala 3 o 4 días después de haber iniciado la pancreatitis aguda. Segundo punto muy importante, cuando se infecta no es en la primera semana de la evolución de la enfermedad, se infecta a partir de la segunda semana generalmente y es mucho más alta la tasa de infección después de la tercera semana. Y siempre que se infecta va precedida de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por lo tanto, la tomografía axial computada no la requerimos en los primeros estadios de evolución de la enfermedad. El lado derecho de ustedes presento una pancreatitis aguda intersticial. Es importante mencionarles, les pongo la referencia de un trabajo que publicamos ya en el 2006, que un porcentaje muy importante, en este caso fueron 26%, de personas que tenían inicialmente una pancreatitis aguda intersticial tuvieron datos clínicos, bioquímicos de una pancreatitis aguda grave. De tal suerte que el que tengan pancreatitis aguda intersticial, si piden una tomografía en las primeras 48 horas, no les garantiza que no van a tener una pancreatitis necrosante después. Segundo, el que sea intersticial tampoco les garantiza que no va a ser un paciente que tenga una pancreatitis aguda grave. Pero lo inverso también es verdad. No todos los pacientes que tienen necrosis pancreática tienen pancreatitis aguda grave. Y entonces, ¿cómo vamos a identificar a estos enfermos? Bueno, si no queremos hacer tomografía, podemos tener otros métodos. Aquí el hematocrito, este es otro estudio publicado por nosotros ya hace varios años, en donde se intentó ver si el nivel de hematocrito al ingreso o 24 horas después nos podría separar a los enfermos que tenían pancreatitis aguda leve de pancreatitis aguda grave. Debo decirles que el hematocrito se ha usado y se sigue usando y muchas de las guías lo proponen como un método, como un marcador, como un biomarcador
de hemoconcentración y por tanto predictor de necrosis pancreática. La mayoría de los enfermos, al menos en mi experiencia, no llegan con hematocritos muy altos en el primer contacto, pero los que tienen hematocritos muy altos sí son aquellos que van a requerir mayor volumen de líquidos y más cuidado por la posibilidad de tener infección. ¿Dónde han quedado los criterios múltiples como el Apache 2, como los criterios de Ramson, como los niveles de proteína C reactiva para buscar gravedad y sobre todo para tratar de identificar necrosis? Pues han quedado en el olvido, y han quedado en el olvido ante la evidencia de que los pacientes con insuficiencia orgánica son aquellos que van a requerir una unidad de cuidado intensivo y son aquellos que nosotros los identificamos con métodos tan simples como la persistencia del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Y por qué esto? Vean ustedes, este trabajo es el mismo firmado por Chema Remes. La mortalidad de nuestros enfermos con pancreatitis aguda se asoció mucho más a la insuficiencia orgánica que a la existencia o no de necrosis pancreática. Este es un estudio en donde se practicó tomografía axial computada dinámica en 165 enfermos en las primeras 48 horas. Era aquella época en que nos interesaba mucho ver si el enfermo tenía o no una pancreatitis grave por métodos de imagen. Entonces, por eso se hizo este estudio. Y vean que la mortalidad en la parte de abajo son aquellos enfermos que tenían falla orgánica múltiple más necrosis pancreática infectada. Entonces ya tenemos aquí la combinación de los dos factores que andamos buscando. Y esto se ha confirmado en distintos metaanálisis. Este es un metaanálisis en donde se incluye el trabajo de Remes Trochet y sus colaboradores, y en donde se muestra que en efecto el enfermo que tiene necrosis pancreática infectada tiene mayor riesgo de tener insuficiencia orgánica y mayor riesgo de morirse por esta complicación infecciosa. Estoy muy divertido picándole aquí, todavía no le entiendo muy bien a todo esto. ¿Cómo vamos a diagnosticar a nuestros enfermos? El diagnóstico de infección clínico es imposible. Los enfermos con pancreatitis aguda grave, infectados o no infectados, tienen la respuesta inflamatoria sistémica y tienen insuficiencia orgánica igual. De tal suerte que el diagnóstico de infección es importante. Y aquí un algoritmo propuesto en el 2010 que prácticamente se sigue, y ahorita les digo por qué digo prácticamente se sigue. Ante la sospecha clínica se hace una tomografía axial computada dinámica o un ultrasonido endoscópico. ¿Cuándo? Vean ustedes, ahí dice entre el 7º y el 10º día, nunca antes de la primera semana. Si esta es negativa y tiene necrosis, la consideraremos como una necrosis estéril. Vamos a repetir la tomografía o el ultrasonido endoscópico y a puncionar esta necrosis en caso de que persista la sospecha de infección. En cambio, si es positiva y el paciente está estable, esto es, estable quiere decir en una terapia intensiva empatado, esto es ni para arriba ni para abajo, pero ahí está estable. Antes se operaban inmediatamente y la mortalidad es altísima. ¿Qué hacemos ahora? Y por eso les digo que se sigue parcialmente, nos esperamos hasta que esté lo más licuado posible ese tejido necrótico. Y esto ocurre en la tercera semana de evolución. Esto costó trabajo al principio, porque con las personas de terapia intensiva nos decían, tienen que operar a este enfermo, está muy grave y está infectado. Y lo que sucedía es que entraban a operarlo y se moría infectado y grave. Entonces ahora se difiere lo más que se puede el tratamiento quirúrgico, que ahora no siempre es quirúrgico, se hace también los drenajes endoscópicos o las punciones guiadas por métodos de imagen. Cuando el paciente está inestable, va a requerir un procedimiento quirúrgico.
¿De qué otra manera podemos hacer el diagnóstico de infección pancreática? Un estudio en donde se usa la procalcitonina. La procalcitonina es un marcador de inflamación, es un biomarcador de inflamación que se asocia más a las infecciones, al menos en el caso de la pancreatitis. Sin embargo, si el paciente tiene una neumonía, una infección de vías urinarias, una infección de catéter o una septicemia, la procalcitonina va a estar elevada de todas maneras. Entonces no me va a permitir diferenciar adecuadamente un grupo de otro, aunque en este estudio, vean ustedes las curvas, los puede diferenciar bien, pero también vean ustedes que solo 10 de los pacientes tuvieron una necrosis pancreática infectada y tuvieron una insuficiencia orgánica múltiple. O sea, muy pocos pacientes. Hay. La infección. Si la infección me está matando a mis enfermos, ¿por qué no uso antibióticos profilácticos? Este fue un tema que entraba y salía en muchas de las pláticas de la pancreatología. Y ahora ya salió porque sabemos que los antibióticos profilácticos no tienen cabida en la prevención de la infección de la necrosis pancreática. Y esto se ha venido demostrando en muchos metaanálisis que han mostrado lo mismo que muestra este publicado en el 2006, en donde da lo mismo dar tratamientos con antimicrobianos con la idea de prevenir la infección. No previenen infección pancreática y no previenen, por tanto, que el paciente se muera por esta complicación. Otra manera de prevenir la infección es tratando de disminuir el aumento de la permeabilidad intestinal que se produce en una enfermedad como esta. Esto hace que exista permeación de bacterias, esta pérdida de la barrera intestinal, y entonces se ha propuesto como una medida iniciar la alimentación enteral tan pronto como sea posible. Y esto es un aspecto de orden práctico muy importante, porque al día de hoy todavía nos llegan pacientes que tienen alimentación parenteral total con pancreatitis agudas graves. Y lo peor de todo es que algunos podrían estar comiendo, porque a pesar de que tienen necrosis pancreática, pues no tienen problemas para comer. O sea, están cursando su segunda o tercera semana de evolución de la enfermedad y podrían comer sin ningún problema. Recuerdo un caso, mientras les dejo ver este metaanálisis, en donde se muestra favor hacia la alimentación enteral que hacia la parenteral para mortalidad y complicaciones en pacientes con pancreatitis aguda grave. Recuerdo un caso que nos mandó al instituto un compañero por una necrosis enorme pancreática que le encontraron en una tomografía que hicieron porque había tenido un episodio febril este enfermo. El enfermo llegó asintomático al instituto, completamente asintomático. Y entonces cuando llegó al sector de internamiento, a la zona de hospitalización, y pasamos la visita, nos los encontramos comiendo chilaquiles en la mañana. ¿Sí? Y entonces uno de los médicos que pasaba visita dijo, pero ¿cómo si tiene una necrosis pancreática? Ayuno inmediatamente y alimentación parenteral inmediatamente. O sea, tenemos que situarnos en las condiciones del enfermo. Por cierto, este enfermo salió perfectamente bien, se le quitó la necrosis pancreática con tratamiento conservador, le dimos de comer chilaquiles al otro día y feliz de la vida regresó a su ciudad de origen. Esta ya la presenté. ¿Qué vamos a hacer ahora con estos enfermos? Y les dejo ver la nueva clasificación de complicaciones locales de Atlanta. Aquí se dividen, y esto es importante, en menos de 4 semanas o más de 4 semanas. Y vean cómo se dividen en acúmulos de líquido peripancreático agudo y desde antes de las 4 semanas se pueden separar en estéril o infectado. Igual, necrosis pancreática o peripancreática, y aprovecho y les digo que es peor la necrosis pancreática que la peripancreática, y también se dividen en infectados y no infectados.
y las complicaciones que se presentan después de la cuarta semana. La temporalidad es importante, sí, cuando hablamos de estudios, de investigación o de ponernos de acuerdo es importante, pero en la cama del enfermo hemos tenido pacientes con necrosis pancreática muy sólida 3 meses después, cuando uno esperaría que ya estuviera completamente líquido. Y tampoco es de todo o nada, esto es un continuo, hay partes líquidas, partes semisólidas y partes sólidas en el mismo enfermo y en diferentes periodos de su evolución. El tratamiento ya de estas complicaciones es distinto, puede ser endoscópico, radiológico o quirúrgico. ¿Cuándo se tiene que hacer? Bueno, cuando tengan algunas características morfológicas especiales. Es mejor drenar algo líquido que algo sólido, es mejor drenar algo localizado que algo muy extenso, y es mucho mejor drenar de manera oportuna si el enfermo se me está deteriorando. Y aquí 3 ejemplos de nosotros. El ejemplo de arriba es el que les decía yo hace un momento. Era este muchacho que tenía el 4.º mes de evolución de la pancreatitis, y entonces se pensó que todo era líquido, y cuando se drenó, la mitad de eso era sólido, y entonces tuvimos un problema muy serio en cuanto a la evolución posterior del enfermo. El segundo, vean ustedes, prácticamente no hay páncreas, pero tiene una pared y tiene algo de gas. Ese era muy líquido. Y el tercero es lo que ahora se llama la necrosis encapsulada, y es todo el páncreas con necrosis. O sea, ¿cómo los vamos a drenar? Así que como podamos, pero lo actual es tratarlos de drenar a través de orificios en el estómago por ultrasonido endoscópico y hacer un manejo de lo más simple a lo más complejo, y el tratamiento quirúrgico se está dejando hasta la última, como la última opción. ¿Qué hay de otras infecciones? Otras infecciones no pancreáticas también son importantes, y vean aquí cómo la mortalidad es mucho mayor, el 28%, 23, el 28% de los pacientes con pancreatitis aguda y que tenían infecciones no pancreáticas en otros lados. Entonces, la mortalidad también se eleva mucho cuando tengo a mi paciente con, por ejemplo, bacteremia, por ejemplo, de más edad, o por ejemplo, con insuficiencia orgánica múltiple, como ven ustedes en esta proyección. ¿Cuáles son las infecciones más importantes en estos grupos de enfermos? Son las neumonías. Las neumonías son muy frecuentes, sobre todo en las primeras semanas de evolución. Las bacteremias son muy frecuentes, vean ustedes, aquí está separado en semanas, de 1 semana en adelante. Y la necrosis infectada, vean ustedes cómo empieza a aparecer a partir de la 2ª semana. Entonces, las infecciones que nos matan en las primeras 2 semanas no son las pancreáticas, son las extrapancreáticas, como ven ustedes en la diapositiva. Y esto se confirma, y este es un estudio que me encontré en la Semana de Enfermedades Digestivas de este año, en 2017, y muestra exactamente lo mismo. Las infecciones no pancreáticas aumentan a veces hasta el doble la mortalidad en los enfermos con pancreatitis aguda grave. En conclusión, las infecciones en pancreatitis es una causa importante de morbilidad y mortalidad. Las debemos evitar, y las podemos evitar si no utilizamos catéteres de manera indiscriminada y decir que son por protocolo. ¿Por qué tiene este paciente una sonda de Foley y alimentación parenteral? Porque tiene pancreatitis aguda. Por protocolo, doctor, dicen. Entonces, no sé cuál protocolo sea ese. El lavado peritoneal ya no se hace. Pues encontré en esta DDW quien todavía abre, quien propone, más que el lavado peritoneal, hacer una punción para disminuir la presión intraabdominal. Ese es otro concepto, pero de todas maneras hay que tener cuidado. Tenemos que hacer un diagnóstico oportuno de las infecciones y tenemos que utilizar de manera juiciosa los antimicrobianos. Esto es de acuerdo a los aislamientos y de acuerdo a la
resistencia de nuestros gérmenes. Debemos conocer eso en cada uno de nuestros hospitales. Muchas gracias.